En la tabla adjunta se muestra la distribución de la escala de valoración de las notas de los estudiantes de un curso. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no se deduce de la tabla? Hay 11 estudiantes que obtuvieron una nota mayor o igual que 5. Notar que es importante que me diga igual porque en este intervalo el 5 está cerrado. Significa que pueden tener estos 5 estudiantes nota igual a 5 o mayor que 5. Bien, si queremos saber igual o mayor, en efecto deberíamos sumar este tercer intervalo y el cuarto. Por lo tanto, 5 más 6 en efecto es 11 y entonces esto es correcto. Luego tengo, la valoración suficiente fue la de mayor frecuencia. Tenemos que suficiente es 16, su frecuencia, cantidad de estudiantes, ¿cierto? Y en efecto es la mayor, por lo tanto esto es correcto. Otra forma de indicar esta proposición es que esta valoración suficiente es el intervalo modal, ¿sí? Que es el intervalo que tiene mayor frecuencia. Es decir, el intervalo 4, 5, cerrado por 4 y abierto en 5, es el intervalo modal. Esa es otra forma también de indicar la proposición. Luego me dice que un 25% de los estudiantes fue valorado con un insuficiente. Para saber esto necesitamos el total, necesariamente. Bien, por lo tanto vamos a calcular la frecuencia acumulada. Tenemos que esto vale 9, 9 más 16 es 25, más 5 30, más 6 36. Calculamos el 25% de 36. 25% de 36, esto es lo mismo que decir 25 partido 100, este D significa que debo multiplicar por 36, 25 en 100 es un cuarto por 36, esto es lo mismo que decir 36 partido 4 y esto es igual a 9. En efecto, insuficiente está representada por una frecuencia de 9, que es precisamente lo que obtuvimos acá, por lo tanto esto es correcto. Luego me dice, por lo menos un estudiante consiguió nota 7. Eso es falso. ¿Por qué es falso? Porque yo no puedo deducir nada respecto de estos intervalos. Yo lo que puedo decir en todos los intervalos es que tengo 9 estudiantes que están entre notas 1 y 4, pero yo no sé cuáles son esas notas. Pueden ser todas 2, todas 3, puedo tener 8 notas 1 y una nota 3,5, por ejemplo. Yo no puedo decir nada respecto de estos intervalos. Yo solamente sé que tengo esa cantidad de frecuencia en ese intervalo, pero no puedo deducir qué notas tenemos ahí. Por lo tanto, eso es falso. Luego, en la proposición, en la alternativa E, veamos, dice que hay 27 estudiantes que lograron a lo menos, es decir, esa nota o más, 4. Bien, por lo tanto, veamos a lo menos. Tenemos que sería 16 más 5 más 6, ¿correcto? Que sería lo mismo que al total le resto esta cantidad 9, que es la que no estoy considerando. Entonces voy a tener que 36 menos 9 en efecto es 27 y por lo tanto esto también es correcto. Es decir, la alternativa, ya lo sabíamos, correcta es la alternativa D, que es lo que no se puede deducir. Luego tengo el dinero que tienen reunido en total 3 amigas es de 210.000. Se sabe que Claudia aportó el doble que María. Entonces anotemos eso. Tenemos a Claudia, tenemos a María. Supongamos que María aportó X y como Claudia aportó el doble vamos a tener 2X. Y que Yasna aportó el doble que Claudia. Por lo tanto Yasna aportó el doble que Claudia. Claudia tiene 2X. Por lo tanto Yasna tiene 4X. ¿Cuál es el promedio del dinero aportado por Claudia y Yasna? Bien, aquí nosotros podemos hacer el promedio considerando solamente estas representaciones. Por lo tanto, voy a tener que Claudia aportó 2X, según lo que hemos estudiado, y Yasna aportó 4X. Sumamos esas dos cantidades y las dividimos en 2 porque tengo, ¿cierto?, dos cantidades. En efecto, ¿cierto? Para calcular un promedio sumamos la cantidad, ¿cierto? Y dividimos por, o sea, sumamos cada una de la incógnita y dividimos entonces por el total. Bien, entonces acá tengo 6x partido por 2 y esto va a ser igual a 3x. Bien, entonces aquí la pregunta es ¿cuánto vale x? Y para saber el valor de x yo debo saber que si sumo todo esto, 4x más x, 5x más 2x, sería 7x. Esto tendría que ser igual a la cantidad que reunieron, que son 210.000, y x, ¿cierto? Va a ser igual a 210.000, y el 7 lo paso dividiendo. Ahora bien,
el 7 en el 21 cabe 3, por lo tanto x va a ser 3 y agrego los ceros. 0, 0, 0, 0, por lo tanto x es igual a 30.000 y lo reemplazo en esta expresión. Por lo tanto, el promedio va a estar dado por 3 por x, que sería 30.000, y ese resultado entonces sería 90.000. Es decir, la alternativa correcta es A. Ahora bien, si es que a usted le complica esto, puede reemplazar inmediatamente en 2x, inmediatamente en 4x, sacar su promedio y va a llegar al mismo resultado. Bien, para que no se preocupe. Luego, en el ejercicio 53 tenemos que en la siguiente tabla se muestra la distribución de las edades en años de un grupo de niños. ¿Cuál es la mediana de la edad de este grupo de niños? Recordar que la mediana se refiere al 50%, ¿sí? Es decir, yo ordeno los datos de menor a mayor, ¿sí? De menor a mayor en forma creciente, ¿verdad? Y los podría yo, por ejemplo, ubicar, ¿cierto? En este rectángulo, ¿sí? Entonces voy ubicando mis datos ordenaditos, ¿cierto? Ubicados dentro de este rectángulo. Y si yo quiero saber la mediana, es decir, el 50%, yo me ubico a la mitad, ¿cierto? Me ubico ahí, ¿sí? Pero recordar que nosotros aquí estamos hablando en términos de posición. El dato 1, el dato 2, el dato 3 y así sucesivamente. Bien, recordar además, ¿cierto?, que la mediana representa el 50% y eso coincide con el cuartil 2, eso coincide con el percentil 50, eso coincide, ¿cierto?, con el decil, con el quinto decil. Todas esas expresiones son equivalentes, ¿sí? Medidas de posición. Mediana, cuartil 2, percentil 50, decil, quinto decil, ¿sí? Entonces tenemos que estar ahí atentos con eso. Bien, para saber esto nosotros, ¿cierto? Ya tenemos en esta tabla ordenadas las notas, porque yo tengo 5 notas 2, significa que voy a tener 2, 2, 2, 5 veces, ¿sí? Luego voy a tener el 3, 3, 3, ¿cierto? 6 veces y así lo tengo que hacer en todas. Por lo tanto, esta tabla ya me entrega los datos ordenados de menor a mayor, no tengo problemas con eso. Por lo tanto, rápidamente, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a calcular la frecuencia acumulada para ir sabiendo el total y voy a tener que esto vale 5, esto vale 11, esto vale 20 y esto vale 23. Bien, tengo entonces 23 datos. Bien, es decir, yo voy a ordenar primer dato, segundo dato, dato 22, dato 23. Bien, entonces algo importante que debo saber es que aquí en esta primera parte voy a tener del primer dato hasta el quinto dato. Aquí voy a tener del sexto dato hasta el dato número 11. Aquí voy a tener del 12 hasta el dato 20. Y aquí voy a tener del dato 21 hasta el dato 23. Bien, por lo tanto, si yo quisiera ir reemplazando estos valores, ¿sí? Voy a hacer esto un poquito más grande, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, yo aquí podría poner el dato quinto, aquí el dato 13, el dato 19, ¿cierto? Y el dato 21, el dato 22 y el dato 23, por ejemplo, ¿cierto? Entonces yo puedo ir calzando, de hecho, en forma explícita estos valores, porque el primer dato, ¿dónde va a estar? El primer dato va a estar acá, por lo tanto va a ser necesariamente un 2, ¿sí? El segundo dato también va a estar ahí, porque ahí tengo del dato primero hasta el quinto, por lo tanto también va a ser un 2. ¿Sí? ¿Dónde está el quinto dato? También está ahí, por lo tanto esto también va a ser un 2. ¿Dónde está el dato 13? El dato 13 está acá, ¿sí? Por lo tanto el dato, ¿cierto? Va a ser 4. ¿Sí? El dato 19 también va a estar ahí, por lo tanto esto también va a ser 4. El dato 21, el dato 21 va a estar acá, va a ser 5. El dato 23 también va a ser 5. Esa es la idea, ¿cierto? Yo voy ordenando y recordar que esto yo, ¿cierto?, lo ubico en este rectángulo y como quiero saber la mediana, ¿cierto?, me ubico al medio. ¿Y cómo me voy a ubicar al medio? Bueno, aquí yo tengo que saber algunas cositas, ¿sí? Me voy a dar un ejemplo para que se entienda. Si yo tengo el dato, por ejemplo, 6, el dato, por ejemplo, 10 y el dato, por ejemplo, 13, yo aquí tengo 3 datos, ¿sí?
tengo tres datos. Y notar que el dato central, ¿cierto? Al medio, en el 50%, va a estar acá. ¿Sí? Pero yo tenía tres datos y por lo tanto aquí yo tengo el primer dato, el segundo dato y el tercer dato. Entonces, ¿cómo hago para calzar con esto que es de hecho, ¿cierto? Un número impar. ¿Sí? Entonces, bueno, si yo tengo tres datos, basta con sumar 1 por ser cantidad impar, divido por 2 y esto va a ser igual a 2, que va a ser el segundo dato, que es precisamente el dato que yo necesito, ¿cierto? Que yo sé que está en el centro. Bien, por lo tanto hagamos lo mismo con esta cantidad 23. Vamos a tener 23 datos más 1 partido 2, eso va a ser 24 partido 2 y eso va a ser 12. Por lo tanto, en el dato 12 tenemos nuestra mediana. ¿Dónde está el dato 12? Ah, está acá. ¿Sí? Aquí va a estar el dato 12. Bien, ¿y cuál es ese dato? El dato 12, ¿cierto? Está en este intervalo, ¿cierto? Entre el 12 y el 20, ¿sí? Que hemos dicho, y eso está representado, todas esas cantidades, ¿cierto? El dato 12, 13 hasta el 20 están representadas por el número 4, por lo tanto esto también es 4 y por lo tanto la mediana de este grupo de niños, ¿cierto? Está representada por 4. ¿Qué significa eso en palabras? Significa que aproximadamente el 50% de los niños, ¿cierto? O niñas, ¿sí? Voy a poner ahí un intento de arroba, ¿cierto? Tiene 4 años o menos, ¿sí? Recordar que siempre es bueno, y lo vamos a ver en una pregunta siguiente, hablar de aproximaciones. Cuando nosotros hablamos de medidas de posición, siempre hablamos de aproximadamente, porque esta no es la única forma de calcular una mediana, ¿sí? Tenemos más de una forma, pero bueno, para estos fines, ¿cierto? Nosotros ocupamos la fórmula que me da Demre, ¿sí? Yo le he hecho preguntas en más de una ocasión a Demre respecto a medidas de posición, porque como son aproximadas, ¿sí? ¿Por cuál fórmula me tengo que guiar? Bien, y bueno, eso lo puede ver usted en el Instagram, ¿sí? Perdón, de Más Ranking. ¿Sí? Ya hay una publicación que dice medidas de posición. Son poquitas publicaciones, así que no le va a costar encontrarlas. Medidas de posición. Entonces, busque esa publicación en el Instagram, ¿sí? Y ahí sale la fórmula que ocupa Demre y también hay otra fórmula que está por Santillana y bueno, también hay otras fórmulas más. Yo les recomiendo que, bueno, como estamos dando la PSU y tenemos que guiarnos por Demre, ocupe la fórmula de Demre, ¿sí? Que es algo así como un K partido por un 100, ¿cierto? Por n más 1, donde n representa la cantidad. Y este K va a ser lo que usted quiere calcular. Por ejemplo, aquí quería calcular 50%, entonces aquí le pone 50. Bien, entonces aquí usted sería 50 partido 100 por n más 1. ¿Cuánto vale n? Vale 23. Más 1 sería 24. Esto vale un medio. Por 24 esto sería 12. Por lo tanto, la mediana estaría en el dato 12. Recordar que aquí me está dando un número entero y por lo tanto no tengo problema. La mediana es precisamente, ¿cierto?, el dato que se ubica en la posición 12. Ahora bien, si es que el dato me diera decimal, porque también puede ser que no me dé un número entero, lo que vamos a hacer es calcular el promedio entre los datos más próximos a él. Por ejemplo, si es que aquí me habría dado 11,2, por ejemplo, entonces yo tengo que calcular el promedio entre el dato 11 y el dato 12. Esa es la idea. Bien, correcto. Seguimos entonces con nuestro ensayo. Tenemos acá pregunta 54. Dice que en la tabla adjunta se muestra la distribución de las horas sin suministro eléctrico de un grupo de casas de una villa. Tenemos entonces esos datos. Se sabe que el promedio, la mediana y la moda de las horas sin suministro eléctrico son iguales y que hay un valor único, ¿cierto?, para la moda. Es decir, existe una única moda. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa las condiciones dadas en el enunciado? Bien, en esta alternativa A no tengo moda, porque como son todos los datos iguales, ¿cierto? No hay ninguno que se repita más que otro y por lo tanto no tengo moda, entonces esa alternativa la descarto. Bien, acá en la alternativa C también la voy a descartar porque la moda, como la cantidad
P y la cantidad R son iguales, la moda va a ser 1 y también va a ser 3. ¿Sí? Voy a tener dos modas y me están diciendo, perdón, que la moda es única. Bien, por lo tanto también lo descartamos. Bien, la pregunta entonces sería, ¿es alternativa B o alternativa D? Porque en ambos casos tengo una única moda. Bien, pero también me dicen que la mediana, ¿cierto? Tiene que ser igual que la moda. Entonces, con ese argumento nosotros vamos a descartar la alternativa D. ¿Por qué? Porque recuerde que la mediana se ubica en la posición, ¿cierto? Del 50%, ¿cierto? Yo ordeno estos datos y me ubico a la mitad. Bien, y la moda tiene que coincidir con la mediana, por lo tanto me están diciendo que la moda, si coincide con la mediana, necesariamente está acá. Pero eso yo a priori no lo sé, porque imaginemos que R sea, no sé, sea 12 y Q, ¿cierto? Sea 6 y P, perdón, aquí le voy a poner Q sea 7 y P sea 5, ¿sí? Y es más, aquí le voy a poner mejor un 8, ¿sí? Por lo tanto, aquí voy a tener 12 más 8, 20, más 5, 25. Bien, y nosotros vimos en el ejercicio anterior que a esto le tendríamos que sumar 1, dividirlo por 2 y por lo tanto me da 13. ¿Y dónde voy a tener el dato 13? Bueno, aquí lo voy a tener, tengo aquí hasta el dato 5, aquí voy a tener hasta el dato, ¿cierto? 13. Por lo tanto, en este caso, dado este ejemplo, la mediana sería 2 y no coincidiría con la moda, ¿cierto? Que sería R. Bien, perdón, no, la moda, perdón, aquí, la moda sería en este caso 3. Por lo tanto, habría esa diferencia de valores y entonces no me serviría. ¿Sí? Con ese puro ejemplo, ¿cierto? Asociando R a 12, Q a 8 y P a 5. Y por lo tanto, en este caso, ¿cierto? Ya hay otros infinitos casos, ¿cierto? En donde la mediana no estaría coincidiendo con la moda y yo necesito eso por enunciado, por lo tanto descartamos esta y por descarte, ¿cierto? La alternativa correcta es B. ¿Pero por qué? Bueno, aquí, ¿cierto? Tengo el valor P y R que ambos son iguales, por lo tanto voy a tener misma cantidad a la izquierda como a la derecha, ¿sí? Y por lo tanto la mediana necesariamente se tiene que ubicar acá, necesariamente, por cómo está formada esta cosa. Bien, y bueno, el valor Q, ¿cierto? Es el que tiene mayor frecuencia, por lo tanto la moda sería 2. Bien, y como tenemos las mismas cantidades, ¿cierto? Eso no lo vamos a explicar en detalle, pero también el promedio sería coincidente, ¿cierto? Con la mediana y la moda, por lo tanto estaríamos con las hipótesis cumplidas y por lo tanto la alternativa correcta sería la B. Correcto, seguimos entonces con ejercicio 55. Dice conseguir un grupo de datos numéricos si P es el percentil 45 de estos datos. ¿Sí? Percentil 45. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se puede deducir? Dice que P es mayor al percentil 40 de estos datos, la mediana del grupo de estos datos es mayor que P es menor que el tercer cuartil, la media aritmética del grupo de datos es mayor que P. Todas estas alternativas se pueden descartar, a priori. ¿Y por qué? Porque yo podría tener que todos los datos sean iguales. Imagine que usted tiene, ¿cierto? Estos datos numéricos no me dicen que sean distintos, por lo tanto yo podría tener, por ejemplo, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, todos estos 2, ¿sí? Y entonces aquí yo esto puedo encerrarlo en mi cajita que habíamos mencionado en los ejercicios anteriores y todas las medidas de posición van a ser 2. Percentil 45, 46, 47, percentil 50, cuartil 1, 2, 3, decil 1, 2, 3, ¿cierto? Todo va a ser la misma cantidad. Y por lo tanto esto de mayor, menor, ¿cierto? Mayor, todo eso va a ser falso. Sí, bueno, aquí me habla de media aritmética y la media aritmética es evidentemente 2, porque todos los datos son 2. Bien, por lo tanto yo todo eso lo puedo descartar a priori dándome el ejemplo básico de tener datos iguales. Por lo tanto la alternativa correcta va a ser la E. Bien, seguimos entonces con nuestro análisis. Tenemos ejercicio 56. Dice... En la tabla adjunta se muestra la distribución del ingreso promedio familiar, IPF, de un grupo de familias en una pequeña localidad, en la que el IPF se calcula como el ingreso total de la familia dividido por el número de integrantes. Para una familia de n integrantes,
con un ingreso total de 300.000, ¿qué condición debe cumplir N para asegurar que el IPF de esta familia pertenezca al intervalo en el que está el percentil 50 de los datos? Bien, entonces de nuevo vamos a tener que calcular la frecuencia acumulada. Tenemos aquí 100, 170, esto sería 220, 240 y 250. ¿Cierto? Queremos calcular el percentil 50. Nosotros ya dijimos en el ejercicio anterior que esto es lo mismo que la mediana, esto es lo mismo que el cuartil 2, esto es lo mismo que el quinto decil. Todas esas cosas son lo mismo. ¿Y cómo las vamos a calcular? Bueno, con la fórmula de EMRE. ¿Sí? Aquí vamos a tener que empezar a ocupar la fórmula de EMRE para estos fines. Nosotros dijimos que esto era K partido 100 por N más 1, donde K es el porcentaje, ¿cierto?, que usted quiere obtener, y N es el total de datos. Por lo tanto, usted quiere saber el percentil 50, que es el 50%, lo reemplaza, partido 100 por N, que es 250 más 1, que sería 251. ¿Sí? Sería entonces 251. Perfecto. Entonces tenemos eso, esto sería un medio, ¿cierto? Y esto sería 251 partido 2. Bien, esto sería, ¿cierto? Bueno, si fuera 250, asumamos que fuera 250 partido 2, esto sería 125. Por lo tanto, como es 251 partido 2, bueno, esto es un truquito en realidad, esto sería 125,5, porque el 1 que le estoy sumando, ¿cierto? Lo tengo que dividir en dos partes. Bien, por lo tanto, esto sería 125,5 y por lo tanto, ¿cierto? Esto, como es un número decimal, y lo dijimos en el video anterior, en el ejercicio anterior, perdón, esto estaría dado por el dato 125 y el dato 126. Debería calcular yo el promedio. Bien, entonces me voy, ¿cierto?, al dato 125 y 126. Aquí tengo del dato 1 hasta el dato 100. Aquí tengo del dato 101 hasta el dato 170. Y perfecto. Entonces aquí estoy necesariamente en el intervalo en que me ubico va a ser en este, ¿cierto? Porque bueno, aquí yo tendría que calcular un promedio, pero independiente de ese promedio, el resultado de ese promedio necesariamente se va a ubicar dentro de este intervalo. No va a poder salir de ahí, porque estoy dentro del dato 125 y el dato 126. Por lo tanto, estoy en ese intervalo. Bien. Correcto. Entonces tengo que el ingreso de esta familia es de 300.000, ¿cierto? Y esto lo tengo que dividir por la cantidad de integrantes. Y eso yo quiero que sea mayor o igual a 50.000, ¿sí? Es decir, este valor de acá. ¿Correcto? Por lo tanto, el n lo paso multiplicando y el 50.000 dividiendo. No va a cambiar la desigualdad porque estos valores son evidentemente positivos. Recuerde que si es que los valores son negativos, la desigualdad cambiaría. Pero como son positivos, entonces no cambian. Entonces esto va a ser 300.000 mayor o igual a 50.000 por n. Y ese 50.000 lo paso dividiendo y entonces me daría 300.000 dividido 50.000, ¿cierto? Mayor o igual que n. Cancelo estos ceros con esto con esto, y 30 partido 5 es 6, por lo tanto n debería ser menor o igual a 6. Bien, por otro lado, ¿cierto? Tengo que esta misma expresión, 300.000 partido por n, ¿cierto? Tiene que ser menor. Bueno, ¿por qué aquí mayor o igual? Porque este intervalo es cerrado, ¿cierto? Y aquí va a ser solamente menor porque este intervalo es abierto, no puede tomar el valor 75.000. Esa es la gracia. Bien, entonces tengo eso, ¿cierto? Y hago lo mismo y voy a llegar a 300.000, ¿sí? Partido por 75.000, y esto tiene que ser menor que n. Bien. Entonces de acá cancelo estos ceros, esto también, y esto lo divido en 5, lo puedo simplificar por 5, aquí me da 6, agrego este 0, y 75 en 5 me da 1, y en 25 en 5, ¿cierto? Me daría 15, ¿sí? Y 60 partido 15, bueno, eso es 4, ¿sí? Por lo tanto, n tiene que ser mayor que 4, por lo tanto, n tiene que ser menor o igual a 6 y al mismo tiempo debe ser mayor que 4, por lo tanto la alternativa correcta es la C. Bien, correctísimo. Listo.
Seguimos entonces con el ejercicio 57, que este ejercicio en particular, ¿cierto?, ha causado algunos problemas, a mí me lo han consultado bastante. Y bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa con este ejercicio que ha sido un poco problemático. Y la verdad es que a mí me complica también la explicación porque en Instagram, si que usted se fija, en Instagram, de Más Ranking, por supuesto. Sí, nosotros de nuevo, ¿cierto? Tenemos una publicación de medidas de posición, la puede buscar. ¿Sí? Donde yo le hago la pregunta a Demre. ¿Me pueden preguntar por cuartiles, ¿cierto? De los datos 1, 2, 3, 4 y 5, por ejemplo. Y ellos me dicen que no, ¿cierto? Ellos me dicen que no me preguntarían por cuartiles de 5 datos, por ejemplo. Y resulta que aquí estamos viendo un diagrama de caja que representa cuartiles y aquí me están dando una alternativa con 5 personas, ¿cierto? Por lo tanto, casi me lo están preguntando entre comillas. Entonces, yo la verdad es que quedé desconcertado cuando vi esta pregunta porque dije, chuta, uno le hace una pregunta a Emre, nos contestan algo que está en la publicación, ¿cierto? De medidas de posición y resulta que acto seguido, ¿cierto? Hacen otra cosa. Sí, por lo tanto uno no sabe ya a quién creerle y cómo proceder, digamos. Pero bueno, la prueba la hacen ellos, así que hay que más o menos acatar lo que van a hacer, ¿sí? Pero al menos esa es mi crítica. Veamos. Tengo que el diagrama de cajón adjunto representa la distribución de las edades de un grupo de personas, ¿sí? Entonces dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones se deduce del gráfico? Recordar que en este diagrama de caja yo voy a tener, lo que sí voy a saber a priori, es que existe un dato mínimo. Existe. Y ese dato mínimo en este caso es 8, que sería este. Existe un dato máximo. Eso es lo que yo también sé, que en este caso es 24. También tenemos estos cuartiles, ¿cierto? Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. El cuartil 1, ¿cierto? Es 13. El cuartil 2 sería 14 y el cuartil 3 sería 18. Bien, eso es lo que yo sé a priori. Bien, entonces dice, las personas menores de 13 años junto a las mayores de 18 años equivalen a un 50% del grupo. Bien, esa proposición es falsa y por dos motivos. ¿Sí? Por dos motivos. Primero, me dice equivale, ¿cierto? Y como lo tenemos en nuestra publicación de Instagram, en Más Ranking, en medidas de posición, ¿cierto? Siempre se habla de aproximaciones, ¿sí? Nosotros, cuando hablamos de medidas de posición, hablamos de aproximaciones, por lo tanto, por esa misma razón, ¿cierto? No me pueden preguntar cosas de este tipo, calcular ese cuartil, porque como son aproximaciones, yo no puedo decir, este es exactamente ese valor, ¿sí? Por lo tanto, eso sería incorrecto por esa palabrita que dice equivalen y podría no equivaler, ¿cierto? Podría ser aproximado. ¿Sí? Y el segundo motivo, bueno, es que yo aquí, ¿cierto? Podría tener el dato 9, aquí podría yo tener el dato 12, aquí el dato 13, ¿sí? Y esto, comilla, ¿cierto? Representa el 25% aproximado. Esto representa el 25% también, 25% y esto 25%, ¿sí? Pero aquí ocupa la palabra menores. Y claro, ¿cierto? Yo podría ahí tener un problema, ¿cierto? Porque no necesariamente en menores, porque yo aquí, claro, tengo este dato 13 y de nuevo aquí yo podría tener de nuevo un dato 13 de nuevo y aquí de hecho podría tener de nuevo otro dato 13 y por lo tanto, y aquí también, pues aquí podría tener 18, 18, 19, 22, por dar un ejemplo, ¿cierto? Y por lo tanto no serían mayores ni menores, sino que uno tiene que hablar siempre de menores o iguales y mayores o iguales. Bien, por lo tanto esa proposición se descarta a priori. Bien, luego me dice, ninguna persona tiene 19 años, eso es falso. ¿Sí? Porque lo que yo sé que entre los datos 18, ¿cierto? Entre los datos 18 y 24
aprox, ¿cierto? Tengo el 25%, pero yo no puedo asegurar que en ese intervalo, ¿cierto? No existe un dato que sea 19, eso podría ser, podría haber un dato 19, como podría no haberlo, podría haber un dato 20, como podría no haberlo, incluso podría haber un dato 18, como podría no haberlo, ¿sí? Yo eso tampoco lo sé. Podría yo tener el dato 18 en este conjunto de datos como también podría no tenerlo. ¿Sí? Los cuartiles uno, 2 y 3, ¿cierto? No significa que existe este dato 13, no significa que existe este dato 14 y no significa que exista este dato 18. Lo único que yo sé que existe es este dato 8 y este dato 24. Esto sí existe y está dentro de mi grupo de datos. Yo sé que hay un dato que es 8 y hay un dato que es 24. Pero estas cositas de acá yo no lo sé. Podrían estar, podrían no estar, porque recordemos, de nuevo, vamos a repetirlo 1000 veces, son aproximaciones. Los cuartiles uno, 2 y 3 son aproximaciones. Eventualmente tengo ese dato como eventualmente no. ¿Sí? Por lo tanto hay que tener cuidado. Luego aquí me dice, hay solo una persona que tiene 8 años, eso es falso, ¿cierto? Porque lo que yo sí sé que existe es que hay un 8 como dato. Pero yo no sé si es que es el único, lo que yo sé que es hay al menos uno, ¿sí? Pero yo aquí le puedo poner otro dato más, 8, ¿sí? Y no me va a cambiar este cuartil, o sea, no me va a cambiar el esquema, la estructura de esto, por lo tanto es falso. Entonces, por descarte uno dice, ok, alternativa D, ¿sí? Pero bueno, no podemos trabajar por descarte. En este video nos tenemos que proponer, ¿cierto? Explicar este contenido para que quede claro, digamos. ¿Sí? Pero en la PSU no es necesario. La PTU, la prueba de transición, usted descarta las demás y se queda con la que... Como lo hicimos también en un ejercicio, ¿se acuerda? Que creo que era este, ¿cierto? De 9 un medio, una cosa así, que era una masa de unas cajas, ¿cierto? Nosotros por descarte llegamos a una alternativa y listo. Bien, y aquí también habría que llegar por descarte y llegar a la alternativa D. Pero veamos por qué es la alternativa D. Bien, lo que yo sé de este gráfico es que existe, lo único que yo sé a priori, es que existe este dato 8 y este dato 24. Por lo tanto, en efecto, tengo como mínimo, ¿sí? O sea, ya tengo dos datos, ¿sí? Pero bueno, como el promedio entre 8 y 24, que sería la mediana, ¿cierto? Este dato central de acá, ¿sí? Entre 8 y 24, el promedio de esas dos cosas no es 14, por lo tanto, en efecto, yo tengo como mínimo 3 datos, supongamos. Mínimo 3. ¿Sí? Por lo tanto, voy a tener el dato 8, el dato X y el dato 24. Bien, tengo 3 datos. ¿Correcto? Entonces, ocupamos, ¿cierto? La fórmula que me da Demre. Y voy a tener K partido 100 por N más 1. ¿Cuántos datos tengo? El N en este caso sería 3. Yo estoy asumiendo que tengamos 3 datos. Bien, y calculemos entonces la mediana, el 50%. Bien, por lo tanto voy a tener 50 partido 100 por 3 más 1 que sería 4. Esto es un medio, ¿cierto? Y en 4 sería 2. Por lo tanto, la posición 2 sería el cuartil 2, ¿sí? Por lo tanto, como aquí me lo están dando, yo sabría, ¿cierto? Que este valor X, que en principio era una incógnita, yo sé que es 14, ¿sí? Entonces trabajemos con estos datos. 8, 14 y 24 y calculemos el primer cuartil. Cuartil 1. Yo sé que tengo mi n igual 3 y yo quiero calcular el cuartil 1, es decir, el 25%. Por lo tanto voy a tener 25 partido 100 por 3 más 1 que sería 4. Esto sería un cuarto. Y esto lo cancelo, por lo tanto me da 1. Por lo tanto, el dato de la posición 1 sería el cuartil 1. Y por lo tanto aquí, si yo tengo este grupo de datos, el cuartil 1 tendría que ser 8. Y es una contradicción porque aquí me dice que es 13. ¿Sí? Por lo tanto, eso lo descarto. No pueden haber 3 datos. No pueden haber 3 datos porque si los habrían, el cuartil 1 estaría definido también por 8. Y eso sería falso. Bien, entonces no confundir, no confundir esto es súper importante. No confundir, uno no puede llegar y decir, aquí,
con esta formulita, ¿ah? Con esta formulita que me están dando acá, yo puedo construir un diagrama de caja con 3 datos. Yo no puedo llegar y decir, ah, no, aquí tengo estos datos, son 5 y por lo tanto como mínimo tengo 5 datos. Eso es falso, ¿ya? Eso es falso, no crea cuando le digan eso. Bien. Em, pero claro, nosotros podemos decir, ah, ok, yo sabía que tenía 2 datos. Entonces, digamos, supongamos que hay 3. Y si es que suponemos que hay 3, los números no me calzan, por lo tanto no pueden haber 3. Supongamos ahora que hay 4. ¿Sí? Supongamos ahora que hay 4 datos. ¿Sí? Por lo tanto, voy a tener 8, voy a tener un X, un valor Y voy a tener el dato 24. Bien, entonces de nuevo, ¿cierto? Calculo el segundo cuartil, la mediana, ¿cierto? 50%, o sea, 50 en este caso, ¿cierto? Partido 100 por n más 1, como tengo 4 datos, n más 1 sería 5, ¿sí? 50 partido 100 sería un medio, por 5 eso sería 2,5. Por lo tanto, la mediana estaría dada, ¿cierto? Por el segundo dato y el tercer dato, ¿sí? El promedio. Es decir, el segundo, ¿cierto? Con el tercer dato, ¿correcto? Por lo tanto, x más y partido 2 tiene que ser igual a la mediana, que en este caso me están diciendo que es 14. Bien, entonces eso implica que x más y tendría que ser igual a 28. ¿Sí? Ok. Ok. Calculemos entonces ahora también el primer cuartil. Veamos, 25 partido 100, ¿cierto? Por el primer cuartil, bueno, aquí tendría 5, ¿cierto? Tengo 4 datos, 4 más 1, 5, ¿cierto? Esto sería un cuarto por 5 y bueno, 5 partido 4 es 1, algo, ¿cierto? Por lo tanto, el primer cuartil 1, va a estar dado por el promedio entre el primer dato y el segundo dato, ¿cierto? Si es que yo hago eso... voy a tener entonces que 8 más x, que es mi segundo dato. Aquí yo estoy asumiendo que x es menor que y, lo puedo asumir, ¿cierto? Sin pérdida de generalidad. ¿Cierto? Partido 2, ¿cierto? Va a ser igual a 13, que sería el primer cuartil. Por lo tanto, 8 más x sería igual a 26, por lo tanto x tendría que ser igual a 18. ¿Sí? X tendría que ser igual a 18 para que se cumpla que el primer cuartil sea 13, que es lo que me están dando. Pero además yo tengo esta expresión que x más y es igual a 28, por lo tanto y tendría que ser igual necesariamente a 10. Si es que x vale 18, y tiene que ser 10. Y eso es una contradicción porque nosotros partimos ordenando estos datos y asumiendo que x era menor que y, pero x vale 18 y aquí me está dando que y vale 10, por lo tanto eso es falso. Entonces tampoco pueden haber 4 datos. Bien, necesariamente tienen que haber 5 datos o más, ¿sí? Al menos hay 5 personas en el grupo, ¿sí? Porque ya probamos que de haber 3 no me calzan los números y de haber 4 tampoco me van a calzar los números, por lo tanto necesariamente tienen que ser más cantidad de datos para que me calcen esos números que están ahí. Por lo tanto, este diagrama de caja como mínimo tiene 5 datos, porque ya sabemos que no tiene ni 3, no tiene ni 4 y por lo tanto tienen que haber como mínimo 5. Hasta ahí dejo la explicación, que es un poco larga porque realmente a mí al menos me sorprendió esta pregunta. Me sorprendió, no pensé que se preguntaría ni de cerca. Bien, porque claro, yo puedo descartar estas alternativas de forma fácil con todos los contenidos que hemos enseñado, pero llegar a esta alternativa y explicarla bien y entenderla, chuta, a veces uno se podría demorar harto, aquí nos demoramos una eternidad, ¿cierto? Pero bien, eso, no se olvide que aquí no es que yo cuente 1, 2, 3, 4 y 5, ahí como mínimo tengo 5 datos, eso es falso. Yo puedo, con esta tablita que tengo aquí de Demre, ¿sí? Yo puedo hacer un gráfico de bigote, ¿cierto? Separar en cuartiles con 3 datos, eso yo lo puedo hacer. Pero si lo hiciera, estos números que están aquí no me calzarían, ¿sí? Por lo tanto, no pueden ser 3, no pueden ser 4, necesariamente tienen que ser más de 4, es decir, 5 o más. Al menos hay 5 personas en el grupo, eso sería correcto. Bien,
Luego de esta explicación larguísima, pasamos a esto que ya es más fácil. Dice que al lanzar un dado cargado, el número del 1 al 6, la probabilidad de que salga un número par es el doble de la probabilidad de que salga un número impar. Si se lanza este dado, ¿cuál es la probabilidad de que salga un número impar? Por lo tanto, la probabilidad de que sea impar, ¿cierto? En este dato cargado, y aquí voy a tener la probabilidad de que sea par, ¿sí? Supongamos, ¿cierto? Que la probabilidad, ¿cierto?, que sea impar es X, ¿sí? Y aquí me están diciendo que la probabilidad de que sea par es el doble que la probabilidad de que sea un número impar, por lo tanto que la probabilidad de que sea par va a tener que ser necesariamente 2X, ¿sí? Entonces, recordar que en este dado, ¿cierto?, tengo números impares o pares, ¿cierto? Por lo tanto, sus probabilidades, si yo las sumo, x más 2x, tiene que ser igual a la probabilidad total, que yo sé que la probabilidad total es 1 siempre. Siempre, siempre, siempre la suma de las probabilidades, ¿cierto?, cuando son independientes es igual a 1. Bien. Por lo tanto, esto sería 3x y esto sería igual a 1 y por lo tanto x sería igual a un tercio. ¿Y qué me están preguntando? La probabilidad de que sea un número impar. Ah, eso vale x y x vale un tercio, por lo tanto la alternativa correcta es C. Bien. Luego, ¿qué tengo? Dice, en la tabla adjunta se muestra la distribución de los puntajes obtenidos por todos los estudiantes de un curso en una prueba. Si selecciona al azar a un estudiante de este curso, ¿cuál es la probabilidad que éste tenga a lo menos, ¿cierto?, 40 puntos? Por lo tanto, probabilidad posible, ¿sí?, sobre total. Tendría que entonces ver el total, perdón. Entonces tendría que yo ver la frecuencia acumulada. Recuerde que a mí me gusta así calcular el total. Entonces aquí tengo 2, 6, 16. Aquí tendría 24, 8, ¿cierto? 38, 42 y 45. Tengo 45 personas. Dice, si selecciona a un estudiante de este curso, ¿cuál es la probabilidad de que a lo menos tenga 40 puntos, ¿cierto? Por lo tanto, 40 puntos. Es decir, voy a tener que sumar de aquí para allá, a lo menos. Por lo tanto, tengo que sumar esas cositas de ahí. Que es lo mismo que tener el total, que es 45, y restarle lo que venía de antes, ¿sí? Es decir, 45 menos 16, ¿sí? Entonces aquí tengo 15, 15 menos 6 es 9 y 3 menos 1 es 2. Bien, por lo tanto, la probabilidad sería posible, ¿sí?, que serían 29 posibilidades, que es la suma de 8, 14, 4 y 3, partido por el total, que sería 45, es decir, la alternativa correcta es la D. Bien, luego, ¿qué tenemos? Dice, en un mazo de cartas de naipe inglés, 52 cartas, 13 de ellas son de trébol. Si se extrae del mazo 2 cartas al azar, una después de otra y sin reposición, ¿cuál es la probabilidad de que ambas sean de trébol? Una pregunta muy, muy estándar, muy común, siempre nos sale, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué es lo que yo quiero? Que en el primer caso, ¿cierto?, tener un trébol. ¿Cuántas posibilidades tengo? 13, de un total de 52. Y que en la segunda parte, esta segunda carta, ¿cierto?, también sea trébol, ¿sí? Porque estoy sacando 2 cartas. Yo quiero que la otra también sea trébol, pero yo ya saqué una supuestamente. Por lo tanto, me van a quedar, en vez de 13 trébol, o 13 posibilidades, me van a quedar 12. Pero como saqué una, mi total también cambia. De 52 pasó a ser 51. Y como tengo esta palabrita ahí, yo multiplico, no hay problema, ¿cierto? Y por lo tanto, la probabilidad, ¿cierto?, está dada por la alternativa A. Bien, una pregunta muy, muy estándar. Luego, ¿qué tengo? Un estudiante contesta una prueba en que cada pregunta tiene 5 opciones y solo una de ellas es correcta. Si responde las 3 últimas preguntas al azar y de manera independiente, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de tener estas 3 respuestas correctas? ¿Sí? Por lo tanto, bueno, en esta pregunta 3, pregunta 4 y pregunta 5, ¿cierto? Tengo 5 alternativas, por lo tanto mis casos posibles son 5. Bien, pero solamente una es la correcta, ¿sí? Caso posible. Y también yo quiero escoger la que sea correcta de un total de 5. Y yo quiero escoger una correcta del total de 5. Como tengo este y, multiplico y bueno, entonces aquí tendría un quinto que está repetido 3 veces, por lo tanto está elevado a 3. Es como tener x por x, x cuadrado. X por x por x, eso va a ser x al cubo y por lo tanto, ¿cierto?, un quinto al cubo, es decir, alternativa D. También esta es una pregunta muy, muy estándar. Luego, ¿qué tengo? Esta pregunta me pareció interesante,
¿sí? Porque incluso puede llegar, confundirnos un poquito. Dice que una persona dispone de 12 lápices distintos, colores para dibujar un adorno que pegará en un muro. Este adorno estará formado por 8 cuadrados, como el que se representa en la siguiente figura. Cada cuadrado debe ser pintado con alguno de los lápices y 2 cuadrados seguidos no pueden ser pintados del mismo color. ¿Cuántos adornos distintos con las características antes mencionadas se pueden formar? Bien, entonces bueno, aquí yo tengo que ir poniendo algunas cositas, opciones, ¿cierto? Que es lo que pedimos. Por lo tanto, en este primer cuadrito se pueden poner 12 colores, ¿sí? Supongamos que se escogió el rojo, ¿sí? Por lo tanto, en este segundo cuadrito yo puedo pintar con todos los colores menos con el rojo. Por lo tanto, si tengo 12 lápices y no puedo pintar con el rojo, voy a pintar con 11, ¿sí? Supongamos que aquí pinté con azul, ¿sí? En este tercer cuadrito, ¿cierto? Puedo pintar con todos los colores menos con el azul, ¿sí? Yo tenía 12 y no puedo pintar con el azul, por lo tanto me van a quedar 11, ¿sí? Porque puedo pintar también con el rojo, de nuevo, ¿sí? Lo que yo quiero es no pintar con el azul, ¿cierto? Por lo tanto tendría 11 opciones. Supongamos que aquí pinté con naranjo, ¿sí? Y como tengo 12 lapicitos, ¿cierto? Y aquí no puedo pintar con naranjo, aquí tengo que necesariamente pintar con 11 colores de nuevo, y así sucesivamente. ¿Sí? Esa es la lógica del ejercicio. Y como tengo estos 12 colores y estos 11 colores ¿cierto? Voy a tener 12 por 11 por 11, esto está multiplicado, ¿cierto? 7 veces, por lo tanto voy a tener 12 por 11 elevado a 7, es decir, la alternativa D. Un ejercicio que salía rapidito, pero había que tener más o menos, ¿cierto? Una estrategia inteligente para poder resolverlo, ¿sí? Luego, dice, ¿cuántas palabras de 4 letras en total con sentido y sin él se pueden formar con la letra de la palabra cuaderno si las letras no se pueden repetir? De nuevo, un ejercicio muy clásico. Tengo estas 4 opciones, ¿cierto? Y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras, ¿sí? Ninguna se repite, así que no voy a tener problema. Por lo tanto, en esta primera parte puedo poner 8 letras, ¿cierto? Y luego, ¿cierto? Voy a poner 7 porque no voy a poner la anterior, ¿sí? Dice, ¿cuántas palabras de 4 letras en total con sin sentido se pueden formar con la letra de la palabra cuaderno si las letras no se pueden repetir? ¿Cierto? No se pueden repetir, por lo tanto, si escojo aquí una letra, aquí no puedo escoger la misma, por lo tanto me quedan en 7 opciones. Aquí me van a quedar 6 opciones porque no puedo escoger ni la anterior ni la anterior a esa. Aquí me van a quedar 5 porque no puedo escoger ni la anterior, ni la anterior a esa, ni la anterior a esa. Bien, este también es un ejercicio muy clásico y bueno, también cuando tenemos letritas repetidas, por ejemplo con la palabra ala, ¿cierto? Yo debo dividir, ¿cierto? Por el factorial de la cantidad de letras que se repiten, ¿cierto? Bueno, pero este son de verdad que ejercicios muy clásicos, lo pueden revisar en las YES que vamos resolviendo siempre y no va a tener problemas. Bien, por lo tanto habría que hacer este producto, ¿sí? Y bueno, sabemos que 6 por 8 es 48 y lo multiplicamos por 7, ¿cierto? Y 7 por 8 es 56, 7 por 4 es 28, ¿cierto? Y 28 más 5 es 32. 28 más 5, no, es 33. ¿Sí? Y eso por 5. Y 6 por 5 es 30, 5 por 3 15, más 3 18, 5 por 3 15, más 1 16, es decir, la alternativa E. Bien. Luego, ¿qué tengo? Dice, Jacinta tiene 8 libros de matemáticas, 7 de literatura y de biología. ¿De cuántas maneras puede escoger 2 libros de cada disciplina para llevarlos al colegio? De nuevo, una pregunta muy estándar. El orden en que escoja estos 2 libros da lo mismo, ¿cierto? Porque tiene estas disciplinas matemáticas. Por ejemplo, supongamos que aquí tiene matemática 1, matemática 2, hasta matemática 8. ¿Bien? Entonces, uno tiene que primero decir, bueno, el caso de si es que escoge matemática 1 y escoge matemática 8, ese caso de escoger esos 2 libros es el mismo caso de tener matemática 8 y matemática 1. O sea, básicamente va a escoger el mismo caso, ¿cierto? Por lo tanto, no importa el orden. Y si no importa el orden, estamos hablando de una combinatoria. Al tiro yo me tengo que dar esos casos, ¿cierto? Aquí me doy un mini caso y yo digo, no importa el orden. Y si no importa el orden, estamos hablando de una combinatoria.
¿Sí? Lo segundo que me tengo que preguntar, ¿se puede o no se pueden repetir? No, pues no se puede, sin repetición. Sin repetición. ¿Y por qué sin repetición? Bueno, porque no puedo escoger dos veces el libro M1, pues si no se puede duplicar. Bien, por lo tanto, no puedo repetir los casos, ¿sí? Y entonces, ok. Para escoger estos 8 libros de matemática de 2 en 2 tengo 8 sobre 2. Aquí voy a tener 7 sobre 2 y aquí voy a tener 10 sobre 2. Ok, combinatoria, no hay problema, ¿cierto? No importa el orden, sin repetición. ¿Sí? Y yo quiero escoger estos dos libros y escoger estos dos libros más y escoger estos dos libros más. Por lo tanto, es un producto y eso significa que la alternativa correcta es la B. Bien, eso. Luego, ¿cierto? Aquí me faltó un ejercicio, ¿no? Había un ejercicio, creo que sí. O lo resolví todo. Porque había un ejercicio. Sí, que era de un pizarro. Oh, me estoy confundiendo con la YES 3, con la YES 4. Sí, no, aquí estoy bien. Aquí estoy bien, sí, sí, sí. Yo me estaba confundiendo que como ahora después tengo que hacer la YES 4, resolverla. Dije, tenía en mente un ejercicio y no lo veía. Entonces dije, chuta, habrá sido que no lo hice, pero no. Estoy bien, estoy bien. Estoy hablando cera yo. Pero bueno, también anunciar que hoy día vamos a subir los videos de la IES 4. Yo he tenido poco tiempo, así que he estado más o menos atrasado con esa información. Dice que en la siguiente tabla se muestra información sobre una muestra de datos tal que m es el número real. Es un número real. ¿Se puede determinar el valor exacto de m? Sí. Se sabe que m es igual a n. Bueno, a ver, veamos. Lo que podemos hacer con esto, ¿cierto? Es tener la frecuencia acumulada. Tengo n, aquí voy a tener 2n más 1, aquí voy a tener 3n y aquí voy a tener 4n. Bien, y me dicen que m es igual a 4n, pero como tampoco sé el total de estos datos, esta información no me va a servir. Porque tampoco sé nada respecto a n, solamente sé que el total vale 4n. Pero tampoco manejo el total, por lo tanto no me sirve. Luego me dice, se conoce la frecuencia del intervalo de mayor frecuencia. Ok, el intervalo de mayor frecuencia evidentemente es este, ¿cierto? Porque todos tienen la cantidad n, pero aquí le sumo 1 a la cantidad n. Bien. Pero eso tampoco me va a servir porque, bueno, yo supongamos que n más 1, que es el intervalo de mayor frecuencia, es igual a 20, supongamos, ¿sí? Pero yo no tengo ninguna relación con el m, por lo tanto no me sirve, ¿sí? Pero ¿qué pasa si junto 1 y 2 voy a tener que de la proposición 2, ¿sí? Significa que el n va a ser igual a 19, en un caso, porque aquí me dice que se conoce, ¿sí? Y yo me estoy dando un ejemplo para hacerlo más explícito, ¿bien? Y bueno, de la proposición 1 yo sé que m es igual a n, pero de la proposición 2 sé que n vale 19, por lo tanto m tendría que ser 19. Esa es la lógica y por lo tanto puedo determinar el valor exacto del valor m si es que tengo estas dos condiciones y por lo tanto, ¿cierto? La alternativa sería ambas juntas, es decir, alternativa C. Bien, con eso entonces terminamos la resolución de este modelo de matemática interesante. Habían al menos 3 o 4 preguntas bien interesantes. Bien, hoy día vamos a empezar a subir los videos de la YES 4 para que no nos atrasemos más con eso. ¿Sí? Así que eso, que estén muy bien.